Hola, muy buenas a todos. Somos Sara Marcos, Pablo Muñoz, Irene Ranz y nada, vamos a hablaros un poco sobre la respuesta inmune frente a parásitos. Bueno, para empezar con este tema, mencionar que las infecciones parasitarias son problemas de salud muy importantes y que generan graves consecuencias en el desarrollo económico. Y luego además mencionar la clasificación general, donde encontramos tanto a protozoos unicelulares, que son una importante causa de morbimortalidad, y donde encontramos un ejemplo muy característico que es Leishmania. También gusanos multicelulares complejos que presentan una gran diversidad y es donde encontramos a los helmintos, que albergan tanto a nemátodos como a platelmintos. Y por último, los ectoparásitos, como pueden ser garrapatas y ácaros. En esta diapositiva vamos a ver algunos datos relevantes y los principales problemas que suponen estas infecciones parasitarias. En primer lugar, los datos relevantes es que el 30% de la población mundial sufre infestaciones parasitarias, además representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas y provocan cada año más de 700.000 defunciones. Y luego, en cuanto a los problemas que suponen, es que muchas de estas infecciones son crónicas debido a la debilidad de las defensas inmunitarias contra ellas. Además, los parásitos presentan la capacidad de evitar o resistirse a la eliminación mediante respuesta inmune. Muchos antibióticos antiparasitarios no erradican con eficacia estos microorganismos y luego además las personas que viven en zonas endémicas suelen necesitar tratamientos repetidos debido a su continua exposición y es frecuente que esto suponga un alto coste e incluso problemas logísticos que hagan imposible la administración de tales tratamientos. La magnitud de este problema es la razón principal del gran interés que hay en la vacunación contra parásitos y en el desarrollo de la inmunoparasitología. Algunos ejemplos muy relevantes de infecciones parasitarias son la malaria o lo que se conoce como paludismo, que está causado por un parásito, bueno, en verdad por 5 parásitos, pero el más mortal es Plasmodium falciparum, que es un protozoo. Luego tenemos la trypanosomiasis, causado por lo que hemos ahí conocida moscas S, que genera esta enfermedad, también conocida como enfermedad del sueño y está formado por los parásitos del género Trypanosoma, donde hay varios, pero también son protozoos. Y por último, la esquistosomiasis, que, que está causado por el género Esquistosoma, que son principalmente helmintos. Bueno, una de las principales características de los parásitos es que poseen unos ciclos vitales complejos, una parte de los cuales tiene lugar en el ser humano o en otros vertebrados, mientras que el resto suele depender de hospedadores intermedios. Entonces, según la localización de las fases del ciclo, podemos decir que hay fases exógenas que tienen lugar fuera del hospedador y otras endógenas que tienen lugar dentro del hospedador. Y luego, en función de si hay o no hospedadores intermediarios, se dice que es directo o indirecto. La infección en humanos suele ser a través de picaduras de los hospedadores intermedios o al compartir un hábitat determinado con ese hospedador. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos así representativos, empezando por Leishmania, que ya he mencionado antes, que es un protozoo unicelular muy característico. En este caso vemos que el ciclo comienza con la picadura de un mosquito que le transmite el estadio infeccioso del parásito al ser humano y luego en el ser humano sufrirá unos procesos de diferenciación y procederá a infectar a otras células que pasarán de nuevo a otro hospedador por el mismo mecanismo que lo ha adquirido a través de una picadura. Para el Mintos he seleccionado estos dos ejemplos. Por un lado, Brulla malayi, para demostrar cómo pueden, a pesar de ser parásitos muy distintos, tener un ciclo vital medianamente parecido al caso de Leishmania que acabamos de ver, que es un protozoo, mientras que, por otro lado, como es el caso de la derecha, en esquistosoma, puede presentar un ciclo vital muy diferente en el cual la transmisión se media por el contacto con un hábitat contaminado donde se encuentra el hospedador intermedio, que en este caso es un caracol. Entonces, el caracol lo que hará es liberar al parásito que penetrará por la piel del ser humano y este por circulación alcanzará el hígado donde procreará y pondrá los huevos que pasarán al intestino, se liberarán por las heces y los huevos eclosionarán y pasarán a los caracoles cerrando el ciclo de esta forma. Bueno, a partir de esta diapositiva nos adentramos en lo que es en sí la respuesta inmune frente a parásitos, comenzando por la inmunidad innata, en la cual vamos a referirnos tanto a parásitos intracelulares como extracelulares. En esta diapositiva empezamos hablando sobre los parásitos intracelulares y más concretamente los protozoos intracelulares y el caso de Leishmania.
Como vemos, este proceso comienza con el reconocimiento del patógeno por parte de los macrófagos y de las células dendríticas, que liberarán numerosas citoquinas, entre las cuales encontramos a la interleuquina 12. Esta activará a la célula NK, que liberará interferón gamma y ejercerá su función sobre los macrófagos, activándolos y potenciando la fagocitosis para eliminar a este patógeno intracelular. Además, el interferón gamma también tiene acciones en la inmunidad adaptativa, pero esto será explicado más adelante. En el caso de la respuesta innata frente a parásitos extracelulares, vamos a centrarnos en el ejemplo que sale en la diapositiva, que es la respuesta frente al mintos. Los helmintos durante la infección suelen causar daño tisular mientras migran por los diferentes órganos para completar sus ciclos vitales, y con ello promoverán la secreción de productos que producen la expansión y la activación de células del sistema inmune, como lo son las células dendríticas, las células linfoides innatas y progenitores que darán lugar a basófilos y mastocitos implicados en la respuesta inflamatoria. Todos estos eventos promueven la secreción de citoquinas, como lo son la interleuquina 4, la interleuquina 5 y la interleuquina 13, que activarán a eosinófilos, que liberan su contenido para destruir a las cubiertas del parásito, y a neutrófilos y macrófagos, que potenciarán la fagocitosis, aunque es cierto que estos patógenos suelen ser muy grandes. Por otro lado, la respuesta innata se combina con la producción de moco por parte de las células goblet y la peristalsis en el intestino, favoreciendo la expulsión del helminto y promoviendo la reparación de los tejidos afectados. Muchas veces, sin embargo, la respuesta inmune innata no es suficiente para acabar con estas infecciones, entrando en juego la inmunidad adaptativa. El tipo de respuesta que van a desencadenar los parásitos puede ser muy variable, debido principalmente a que los protozoos y los helmintos presentan características muy diferentes en cuanto a propiedades estructurales y bioquímicas, ciclos vitales, mecanismos patogénicos. Bueno, la diferencia en el tipo de respuesta adaptativa que se va a dar radicará principalmente en si el parásito es intracelular o extracelular. Los parásitos intracelulares van a desencadenar respuestas similares a las que se dan para la eliminación de células infectadas por virus, por ejemplo, mientras que los extracelulares se van a eliminar por respuestas mediadas por anticuerpos de tipo especial. Los protagonistas de ambos tipos de respuesta van a ser los linfocitos T helper, TH los llamaremos, que como ya sabéis son CD4 positivos. Como también sabemos, el ambiente de citoquinas que se produce en el momento de su activación va a determinar su diferenciación a varios tipos de linfocitos, siendo los implicados en estas respuestas pues los más clásicos, TH1, que son secretores principalmente de interferón gamma, y TH2, que son secretores de otras citoquinas como la interleuquina 4, 5 o 13. Aquí tenéis un esquema general de los dos tipos de respuesta que van a tener lugar y bueno, vamos a ir comentándolas una a una. Comenzamos, por tanto, con la respuesta ante parásitos intracelulares, asociada, como veis, a linfocitos TH1. Para estudiarla en profundidad vamos a servirnos de dos ejemplos. La Leishmania mayor es un protozoo que se asienta en los endosomas de los macrófagos. La defensa fundamental ante este parásito es la inmunidad celular, más concretamente la activación de los macrófagos por parte de los linfocitos TH1. De forma que si hay un predominio de TH1, estos van a secretar interferón gamma, citoquina que va a producir la activación de los macrófagos, favoreciendo por tanto la resistencia a esta infección. Si hay un predominio, por otra parte, de linfocitos TH2, estos secretarán otras citoquinas que inhiben esta activación, produciendo sensibilidad ante la infección. Todo esto se ha demostrado en ratones. La mayoría de las cepas manifestaban un aumento de los niveles de interferón gamma al ser inoculados con leishmania, pero los de la cepa VALP-C y subcepas asociadas a esta manifestaban un aumento de interleuquina 4 y podían llegar a morir por la infección. Si en estos últimos ratones se disminuía la respuesta TH2 o se favorecía la respuesta TH1, se volvían resistentes. Por otra parte, Toxoplasma es un género de protozoos que sobreviven dentro de los hepatocitos, produciendo su lisis. Originalmente, se pensaba que la respuesta principal ante estos era humoral, es decir, mediada por anticuerpos, centrando los intentos de encontrar vacunas contra ellos en la obtención de estos. Sin embargo, hoy se sabe que la respuesta fundamental la llevan a cabo los linfocitos T citotóxicos, que también responden a una activación por el interferón gamma secretado por los linfocitos TH1. Estos linfocitos T citotóxicos además van a secretar más interferón gamma aún, de modo que hacen un feedback positivo de la vía, digamos. Bueno,
Esta sería la respuesta básica que se da ante infecciones por parásitos intracelulares. Las infecciones por parásitos extracelulares van a dar lugar a respuestas asociadas principalmente a la activación de linfocitos Th2. El Eschimosomoides polygyrus es un helminto que en su forma adulta sobrevive en el intestino. Infecciones por este llevan a la producción de linfocitos Th2. Estos linfocitos, como os he comentado anteriormente, van a secretar varios tipos de citoquinas. Para empezar, van a secretar interleuquina 4, que va a inducir el cambio de isotipo en los linfocitos B a inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina va a unirse a su antígeno específico en el helminto por su fracción variable y por su fracción constante al receptor de la misma, Fc epsilon, que se encuentra en mastocitos y en eosinófilos. Así, se produce un acercamiento de estos tipos celulares al parásito. Los linfocitos Th2 también secretarán interleuquina 5, una citoquina que activa a los eosinófilos produciendo la degranulación de los mismos y por tanto la muerte del parásito. Existen otros mecanismos mediados por linfocitos Th2 e independientes de inmunoglobulina E, como es el aumento de la peristalsis y la secreción de moco en el intestino mediado por interleuquina 4 e interleuquina 13. Estos procesos, sin embargo, pueden llegar a ser dañinos para el huésped. Es lo que ocurre en infecciones con esquistosoma mansoni, un parásito que deposita sus huevos en el hígado. La respuesta de los linfocitos Th2 va a dar lugar a reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 o retardada, un tipo de hipersensibilidad mediada por células. Se va a producir la formación de un granuloma, es decir, una agrupación de células inmunes alrededor de los huevos. Esto es excepcional, ya que esta respuesta normalmente está asociada a linfocitos Th1 cuando responden a antígenos persistentes y no a respuestas Th2. Estos granulomas sirven para contener los huevos, pero pueden llevar a una respuesta crónica asociada a fibrosis hepática, que puede derivar en cirrosis, hipertensión portal o una alteración del flujo venoso hepático. Algo parecido puede ocurrir en infecciones con el nematodo filarias, un nematodo que se aloja en los vasos linfáticos y puede dar lugar a una obstrucción linfática que podría acabar en un linfedema intenso. Otra posibilidad es que en infecciones crónicas aumente demasiado el número de inmunocomplejos circulante en sangre. Estos pueden depositar y acumularse en los vasos sanguíneos y los glomérulos renales, pudiendo acabar en vasculitis o nefritis, respectivamente. Esto se da en infecciones crónicas, como ya he dicho, de esquistosomiasis o malaria, por ejemplo. Aunque como han explicado mis compañeros, nuestro sistema inmune se activa para responder frente a una infección parasitaria, algunos parásitos son capaces de evadir esta respuesta. Diferentes parásitos han elaborado diferentes estrategias para conseguirlo y estas que vamos a presentar son las más destacadas. La primera de ellas es la variación antigénica. Existen algunos parásitos que durante sus ciclos vitales en los hospedadores vertebrados son capaces de cambiar sus antígenos de superficie, y esto puede ocurrir de dos formas diferentes. La primera de ellas es la variación antigénica específica de estadio. Esto ocurre en algunos parásitos que presentan antígenos de superficie diferentes en los estadios de madurez y en las fases infecciosas. Este sería el caso del Plasmodium, que es el parásito de la malaria, que cuando el mosquito transmite el parásito a los humanos se encuentra en el estadio de esporozoito, que tiene unos antígenos diferentes a los del merozoito, que es el estadio que se desarrolla durante la residencia en el hospedador en la fase extracelular. Así, cuando el sistema inmune responde a la infección frente a esporozoitos, el parásito ya se ha diferenciado y expresa unos nuevos antígenos. La segunda forma sería la variación antigénica continua de los principales antígenos de superficie y tiene un efecto mucho más notable. Y este es el caso de los tripanosomas africanos como Trypanosoma brucei y Trypanosoma rhodesiense. Esta variación antigénica continua se debe principalmente a cambios en la expresión de genes que codifican para los antígenos de superficie, por lo que cuando el hospedador comienza a formar anticuerpos frente al parásito, este ya tiene una composición antigénica diferente y los anticuerpos no van a ser efectivos. Así, los pacientes presentan oleadas de parasitemia, cada una por antígenos de superficie diferentes. Esta variación continua, por supuesto, dificulta mucho una vacunación eficaz contra estas infecciones. El segundo mecanismo de evasión inmunitaria es la resistencia adquirida al complemento y a los linfocitos T citotóxicos. En este caso, hay algunos parásitos que desarrollan durante su residencia en vertebrados mecanismos resistentes a la inmunidad efectora. Donde más se ha estudiado es en las larvas de esquistosomas,
que durante su paso por el pulmón elaboran un tegumento que se recubre de numerosas proteínas que les confieren resistencia al complemento y a los linfocitos T citotóxicos, inactivándolos. El tercer mecanismo de evasión inmunitaria es el desprendimiento de antígeno. Mediante este mecanismo hay protozoos que son capaces de esconderse del sistema inmunitario porque pierden sus cubiertas antigénicas, y esto puede ocurrir de forma espontánea o uniéndose anticuerpos específicos. Y esto es lo que ocurre en el caso de entamoeba histolítica, que en la foto se aprecian diferentes estrategias de evasión inmune, pero nos centraremos en el número 3, en el que pierde los antígenos por unión a anticuerpos específicos. Así se convierte en una forma quística en la luz del intestino grueso, que no va a ser luego reconocida por anticuerpos, ya que ha perdido los antígenos de superficie, por lo que se vuelve resistente a ellos. El cuarto método de evasión sería una inhibición de las respuestas inmunitarias del hospedador. Esto se puede hacer a través de múltiples mecanismos y se ha visto en infecciones parasitarias por filarias, leishmania, plasmodium y trypanosoma, en los que se produce una alergia a los linfocitos T ante los antígenos parasitarios. En el caso de las filarias, estas desencadenan filariasis linfática, ya que se hospedan en los vasos linfáticos, y se piensa que es la infección de los ganglios lo que podría estar contribuyendo al posterior defecto en la inmunidad. De hecho, se ha visto que estos parásitos secretan una serie de citoquinas inmunosupresoras, entre ellas la molécula ES62, que reducen la proliferación de los linfocitos T y las células B, así como estimulan a los linfocitos T reguladores con el fin de inhibir la respuesta inmune. En el caso de leishmania, se ha visto que la infección de este sobre los macrófagos estimula la aparición de linfocitos T reguladores que producen altos niveles de interleuquina 10 y TGF-beta, suprimiendo la respuesta inmunitaria lo suficiente para permitir la presencia de estos parásitos. En el paludismo y las tripanosomiasis africanas aparece una inmunodepresión más inespecífica y generalizada, y se ha estudiado que esto podría deberse a que el parásito induce a las células dendríticas y macrófagos a la síntesis de citoquinas inmunosupresoras que lleva a la activación de linfocitos T reguladores, produciendo una deficiencia en la activación de los linfocitos T helpers y citotóxicos. Para terminar, vamos a realizar un pequeño resumen de todo lo que hemos presentado. Dentro de los parásitos encontramos protozoos, helmintos y exoparásitos, y como ya ha explicado mi compañera, son un problema de salud importante. La infección de estos parásitos puede desencadenar respuestas inmunes. En primer lugar, se activa la inmunidad innata. En el caso de los parásitos intracelulares, como serían algunos protozoos, se activan factores celulares que reconocen el patógeno, que son células dendríticas y macrófagos. Así se estimula la liberación de factores solubles como interleuquina 12 e interferón gamma. Cuando la infección es causada por parásitos extracelulares, se liberan citoquinas y factores solubles como productos ES, y se activan factores celulares como células natural killer, células dendríticas, mastocitos basófilos, eosinófilos neutrófilos y macrófagos. Posteriormente se activa la inmunidad adaptativa. En el caso de parásitos intracelulares, como algunos protozoos, la defensa más importante es la inmunidad celular Th1. Estos van a producir interferón gamma que lleva a la activación de macrófagos. También se activa por interferón gamma los linfocitos T citotóxicos, que llevan a cabo la respuesta celular y también secretan interferón gamma. En el caso de parásitos extracelulares, como helmintos, se desarrolla una inmunidad celular mediada por Th2, que va a ser una defensa asociada a anticuerpos. Estos secretan dos factores, interleuquina 4, que estimula la producción de IgE, que sirve como puente entre el helminto y los mastocitos, e interleuquina 5, que activa a los eosinófilos para expulsar su contenido. Sin embargo, algunos parásitos pueden evadir las respuestas inmunes. Cada parásito ha desarrollado mecanismos diferentes. Los más destacados son la variación antigénica, que puede ser específica de estadio o continua. Otros mecanismos son la resistencia al complemento, el desprendimiento del antígeno y la inhibición de las respuestas inmunitarias del hospedador.